Muy bien. Bueno, entonces, este cuarto parcial, ¿qué va a incluir? Pues ya lo saben, pero vamos a colocarlo sobre el tintero, qué es lo que va a ir en el cuarto parcial, los temas y enseguida cómo va a ser el parcial en particular. Bien, entonces, los temas son polinomios asociados de Legendre, armónicos esféricos, momento angular. Dentro del momento angular nosotros definimos los operadores L cuadrado, LZ y los operadores L más, L menos, que son operadores escaleras. También hablamos de los conmutadores entre operadores porque dijimos que L cuadrado y LZ son operadores cuyos funciones propias o autofunciones son los armónicos esféricos. Es decir, los armónicos esféricos son autofunciones de L cuadrado y LZ. Y dijimos que cuando dos conmutadores tienen las mismas autofunciones, esos dos operadores conmutan. Entonces también hablamos de conmutación, hicimos ahí unos casitos sencillos. Los operadores escaleras, que también los definimos para el caso del momento angular, el L más y el L menos, los armónicos esféricos no son autofunciones de esos operadores escalera. Pero ¿qué es lo que pasa? El operador escalera actuando sobre el armónico esférico, el L más sube en estado y el L menos baja un estado. Entonces, no son los armónicos esféricos no son autofunciones de estos operadores, por consiguiente, entre ellos no pueden conmutar. Pero suben y bajan un estado. Eso lo describimos en la parte de momento angular. Bien, después entramos a la ecuación y polinomios de Hermite y definimos la ecuación de Weber-Hermite. Y con eso hicimos lo del oscilador armónico cuántico. O sea, lo definimos, lo calculamos y a partir de esto definimos unos operadores que se definen en base al operador momento lineal y al operador posición, los definimos en la clase, que se van a llamar los operadores de creación y destrucción. Es decir, un operador que llamábamos A y un operador que llamamos ADAG. Y esencialmente eso les quedó como ejercicio, como para que llegaran a partir del hamiltoniano que obtuvimos para el oscilador armónico cuántico, que obtuvieran el hamiltoniano, pero ya en términos de estos operadores de creación y destrucción, que no son más que unos operadores escalera. Es decir, lo mismo que habíamos definido para momentos angulares, lo estamos definiendo en el caso del oscilador armónico cuántico. Y como les dije, les quedó para que ustedes lo demuestren a partir de las definiciones que hicimos en la clase, que el hamiltoniano es igual a h barra omega a daga, el operador creación, por el operador destrucción, más un medio. Esto, como dije, ahí está, ahí les quedó para que lo terminaran, lo hicieran. Bien, después de eso pasamos a los polinomios y la ecuación y los polinomios de Laguerre, definimos los polinomios asociados de Laguerre y finalmente la función de Laguerre. Con la función de Laguerre definida, ya pudimos atacar un caso particular que es el átomo de hidrógeno, que lo resolvimos esencialmente en la clase, en el taller también hablaron de eso. Bueno, esos son los temas, digamos, ahí están descritos los temas que tenemos para este cuarto parcial. El parcial, ¿cómo va a estar construido? Entonces, para que tengamos idea. Bueno, va a incluir una demostración de tipo matemático operativo. Enseguida les voy a hacer un ejemplo de algún tipo de demostración. Hay muchas, o sea, se van a dar cuenta que uno puede meterse por muchos lados, pero ustedes tienen una ventaja con esto. Y es que esto es un examen a libro abierto, entonces ustedes las definiciones, todo lo pueden buscar. Es una ventaja y a la vez es una desventaja, porque pierden tiempo, digamos, si no tienen mucha idea dónde buscar, entonces van a perder tiempo. Pero la demostración, esencialmente, me parece que ustedes la pueden hacer relativamente simple.
Bien, después viene un problema físico y lo estoy llamando de manera genérica porque tenemos muchos temas para tratar. Obvio que, por ejemplo, si yo estoy hablando de los operadores de Hermite, de los polinomios de Hermite, perdón, pues el ejemplo físico tiene que estar relacionado con el oscilador armónico cuántico porque fue el único que tratamos. Lo mismo que si estoy hablando con los polinomios de Laguerre o las funciones de Laguerre, sería el átomo de hidrógeno. Pero en el caso de los polinomios de Legendre y los armónicos esféricos, ahí podemos tener problemas sobre momento angular, pero también podemos tener problemas sobre la solución de una ecuación diferencial aplicada a algún problema con simetría esférica, en la cual la ecuación que aparezca sea una ecuación que tenga los polinomios asociados de Legendre o los armónicos esféricos. Entonces, ojo que aquí, y ahora les coloco un ejemplo, en esta parte, el problema físico puede abarcar o lo que hicimos en clase o un problema muy parecido a los que ya hemos hecho en los parciales anteriores, que tiene que ver con la solución de la ecuación diferencial en coordenadas esféricas. Entonces, a eso me refiero con el problema físico, digamos, o sea, puede variar sobre eso. Y un tercer problema, que lo dejo definido así, relacionado, lo llamo problema, pero inclusive pueden ser calculitos o preguntas con un cálculo sencillo relacionado a las aplicaciones específicas de las que estuvimos hablando, o sea, armónicos esféricos, momento angular, oscilador armónico cuántico o átomo de hidrógeno, porque esto ya está desarrollado en el tema de clase. Entonces ahí lo que haría es hacer alguna modificación, alguna cosa relacionado con esto y ya. Entonces, eso serían el contenido del parcial, digamos, serían los 3 puntos definidos de esa manera. ¿Alguna inquietud con respecto a esto hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna observación, algo que decir? Bien, entonces, si eso va a ser el tema del parcial, vamos a mirar, por ejemplo, o sea, hay miles de cosas que uno puede hacer. Y eh, una posible demostración. Entonces, está esta demostración. Demostrar que JM de la raíz de 2 veces la raíz de x por t es igual a e a la menos t, x por t a la m medios, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de los polinomios asociados de Laguerre Lm de x sobre n más m factorial t sub n de x. Listo. Esta, pues sí. Entonces alguien diría, profe, pero es que la vez él no tocaba, ¿cierto? Usted no está poniendo, porque aquí hay una función de Bessel, sí, pero es que yo aquí estoy expandiendo una función que puede ser cualquiera en términos de los polinomios de Laguerre. Entonces, Laguerre sí toca y uno puede usar expansiones en series, ya sea en Hermite, en Laguerre y en Legendre, y que expandí una vez. Ah, bueno, pero es que, o sea, el hecho de que aparezca la Bessel no significa que me estoy saliendo del tema porque aquí tengo un caso con polinomios de Laguerre. Entonces, esa es la aclaración. Por eso les dije, aquí con las demostraciones uno se puede meter por cualquier lado, digámoslo así. Obviamente, sin salirnos de los temas que hemos tratado en el curso. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos usado la definición en serie del polinomio de la función en Frobenius, función generatriz y fórmula de Rodríguez. O sea, con esas cosas uno puede demostrar las cosas. Y hicimos la expansión en una base, ¿cierto? Definiendo la serie para cada uno de los polinomios, ya que uno construye la base ortogonal para la cual se definen los polinomios y una vez uno tenga la condición de ortogonalidad, define la expansión en serie para esa base. Entonces uno puede jugar con todo ese tipo de cosas. Por eso puse a este ejemplo a colación. Bueno, entonces, ¿cómo lo haríamos? O sea, entonces, yo encuentro esto así y le dije, lo que yo necesito es hacer una expansión en términos de polinomios
encontrar los polinomios de Laguerre. Es esto. Entonces, fíjense que el enunciado está escrito de la manera que está en negro, pero yo puedo pasar al lado izquierdo de la ecuación el e a la menos t y el x t a la m medios y obtengo una forma más directa de lo que uno llamaría la expansión, digamos, en términos de los polinomios de Legendre. Fíjese que esto es como una especie de expansión en series de potencia, donde los coeficientes son los, los coeficientes de la expansión son los polinomios de Laguerre. Entonces, eso es lo que uno tiene acá cuando uno reescribe esto. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Yo tengo que llegar a esta expresión y tengo a este lado esta cosa. Entonces yo con esto puedo expandir este EDT en series de potencias. ¿Y qué hago con esto? Entonces, acuérdense que uno tiene una expansión en series de las funciones de Bessel, que no se está pidiendo que se demuestre. Entonces, para uno empezar a trabajar esto, yo lo que debería es usar la definición en serie de las funciones de Bessel para armar una serie al lado izquierdo y poder comparar con la serie del lado derecho. Es que eso es lo único que me queda. Entonces, esencialmente eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo necesito comparar el lado izquierdo con el derecho, pero al derecho tengo una serie. Entonces, para armar la serie en el lado izquierdo, una de las cosas que tengo que hacer es buscar la definición de las Bessel en términos de Frobenius y con las variables que tengo ahí, sí, raíz de 2 raíz de xt. Listo. Entonces, por definición, buscando lo que uno tenía por ahí atrás, se va y busca la definición en series de la Bessel y la escribe con las variables que tiene. Entonces, esencialmente, yo escribo la definición. Listo. Entonces, la J de M es igual a la sumatoria desde R igual hasta infinito de menos 1 a la R, 1 sobre R factorial más M más R factorial que multiplica a 2 raíz de xt medios a la 2R más I. Eso salió de la definición de la serie de Frobenius de la Bessel. Y entonces vamos a usar esto en el lado izquierdo de la ecuación que tenemos que demostrar. Entonces simplemente tenemos esta parte acá, ¿cierto? Y ahora escribimos la serie. Correcto. Pero como yo dije, este e a la t también se puede manejar como una serie de potencias. Y este x a la menos m medios, pues lo entro a la serie que ya definí para la Bessel, porque no depende del contador y lo puedo meter a jugar allá. Entonces, fíjese que aquí, cuando yo hago la definición de Frobenius, me queda un xt a la r más m medio, si entra sm menos xt a la menos m medio se va a ir y me va a quedar entonces esto. Me queda este término, que es la serie desde r igual a 0 de menos 1 a la r es 1 sobre r factorial más m más r factorial xt a la r. Y tengo que colocar lo que ya dije para armar una serie completa al lado izquierdo, expandir el e a la t en series de potencia. Entonces aquí está, obviamente no puedo colocar el mismo contador acá, porque esta es otra serie, entonces coloco otro contador para la serie de potencias n de t, entonces la suma desde s igual a 0 hasta infinito de x a la t sobre t factorial. ¿Qué me toca hacer? Conjugar las dos series, entonces simplemente voy a tener una serie con dos contadores, listo. Un RS como contadores hasta infinito, ya desde la serie de menos 1 a la R, 1 sobre R factorial, M más R factorial sobre S factorial, todo este término constante, X a la R y T a la R más S. Listo. Este es el lado izquierdo. Hasta aquí llegamos. Ya armamos la serie del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues estoy repitiendo cosas que ustedes ya saben hacer, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que demostrar esto, era decir esto que está aquí encerrado. Entonces yo ya tengo en el lado izquierdo potencias de t a la n y la voy a comparar con el lado derecho de las potencias de t a la n, y eso simplemente ese es el método que ustedes ya usan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a comparar los coeficientes de orden de t a la n y
relacionarlos con el polinomio de Laguerre de orden Lm sobre n más m factorial. Esencialmente eso es lo que hay que hacer. Eso ya no tiene mucha ciencia, entonces, pero hagámoslo. Entonces simplemente vamos a decir que R más S es igual a N y vamos a considerar el coeficiente para un R fijo. Entonces, para R fijo, nosotros podemos escribir a S como N menos R. Listo. Entonces, el coeficiente para un R fijo va a quedar, o sea, ¿el coeficiente de quién? Del T. Entonces, el va a quedar como menos 1 a la R, 1 sobre R factorial M más R, N menos R. O sea, aquí teníamos un S factorial, pero vamos a reemplazar el S por N menos R. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar en la serie. Fíjense que aquí tenemos dependencia en R y en S. Ya nos estamos sacando de encima, tenemos un R fijo, entonces esto es para un R fijo, ya el S desapareció y tenemos M, y entonces fíjense que ya aquí no nos va a quedar sino el R, que este es para un valor fijo de R, un M y un N. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para armar esta serie? Sumar sobre los valores de R. Entonces, sumando sobre los valores de R, para todos los valores de R, lo que tenemos es ese coeficiente que tenemos allá, tendríamos la suma de quién está la R, el XR. Entonces, ¿y hasta dónde va a poder correr R? Entonces, fíjense que cuando yo hago esta condición, y este es un contador y todos están definidos para valores positivos, el S no puede ser negativo. Entonces, lo que va a pasar es que cuando el R empieza a correr, el máximo valor que va a poder tener R va a ser N, porque si no, ya empezamos con valores negativos. Entonces, la suma sobre R va a ser una suma desde R igual a 0 hasta N y solo hasta N. Listo. Entonces ya tenemos esto en el lado izquierdo, pero ¿qué necesitamos? Llegar al lado derecho para comparar, pero el lado derecho aquí tiene un n más m factorial que no me está apareciendo en ninguna parte. Entonces simplemente lo meto. Lo meto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar todo por n por 1, pero 1 sería n más m factorial, eso no depende del contador R, y el otro n más m factorial lo meto en la parte de la serie. Entonces me queda esto de esta manera. Y me voy con esta expresión y me fijo en la fórmula en serie de los polinomios asociados de Laguerre y resulta y sucede que esta definición es la definición en serie del polinomio asociado de Laguerre. Entonces, simplemente reemplazo y me queda esta expresión. Y fíjense que aquí estamos hablando del coeficiente, aquí no hemos sumado todavía. Bueno, aquí no lo termine, pero entonces fíjense que ahora tengo que hacer tengo que hacer una suma sobre M, ¿cierto? Aquí arriba esto me parece una N, pero es una... Esto aquí es M. No quiero borrar. M, listo. Entonces después lo que queda es sumar sobre M para llegar a la expresión que teníamos, que nos estaban pidiendo demostrar, ¿cierto? Esencialmente es eso, que tendríamos un valor sobre M o lo dejamos así y ya tenemos la demostración. Entonces, eso es lo que uno podría demostrar de esa manera. Entonces, fíjense que lo que yo les estaba diciendo, con las demostraciones, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha forma, o sea, entonces así como armé una demostración con un polinomio de Laguerre, puedo hacer una expansión con un polinomio de Hermite, puedo hacer expansiones con armónicos esféricos porque forman bases o cualquier cosa de esas. Entonces, dentro del primer punto de demostraciones, cabe mucha cosa, pero las técnicas ya son técnicas que ustedes manejan, ya las han hecho en los anteriores parciales, entonces eso no va a tener esencialmente
conceptos nuevos, simplemente utilizar cosas que ustedes ya saben. Eso es esencialmente lo que hay. Bien, ahora los ejemplos del caso físico. Problema del final del semestre pasado, por ejemplo, y alguna otra. Entonces llegan y le tiran a uno este problemita. El enunciado es largo, como una. Dice así: el potencial electrostático, debido a una distribución de carga ρ de R', teta' y phi', está dado por. Entonces me dan la expresión para el potencial. Aquí está. Phi de R de teta y phi va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de volumen sobre el volumen de 1 sobre la raíz de R cuadrado más R' cuadrado menos 2R' coseno de gamma por la densidad de carga que nos habían dado, la distribución de carga, que es ρ de R', teta', phi'. Y el diferencial de volumen, que en este caso, para coordenadas esféricas, yo lo puedo escribir como R' cuadrado de R', y la parte angular la escribimos como de omega prima, que ya eso lo hemos visto en la parte de separación de variables en esféricas. Listo. Esto es parte del enunciado, o sea, me dicen el potencial dado por esa distribución de cargas tiene esta forma. Listo. Y además me dicen lo siguiente, o sea, este potencial que tenemos escrito acá se puede escribir de la siguiente manera. También me lo están dando, no me tengo que poner a ir a buscarlo por allá, acordarme de cómo sería por allá cuando vi campos o alguna cosa de esas, me lo están dando en el enunciado. Entonces el potencial que es de esa integral, pues si la distribución de carga, la parte digamos que varía, dice así, eso va a ser igual a un R mayor. Enseguida voy a decir qué va a significar R mayor. Entonces, R mayor, 1 sobre R mayor, la suma desde L igual a 0 hasta infinito de, abro paréntesis, R menor por sobre R mayor a la L. Listo, este término. P sub L, polinomio ordinario de Legendre, de coseno de gamma. Profe, ahí mismo alguien diría, pero es que los polinomios ordinarios no caen. Estamos viendo polinomios asociados de Legendre y armónicos esféricos. Entonces aquí viene el gol. Por eso yo les digo que hay que tener cuidado con lo que piensan. Sí, pero esto, y él no lo tuvieron que plantear, simplemente está escrito en el enunciado, dice, pero con este polinomio ordinario de Legendre, de PL de coseno de gamma, se va a escribir como 4pi sobre 2L más 1, la serie desde M igual a menos L hasta L de YLM teta phi, complejo conjugado YLM teta phi. Si ustedes ven esto, lo que está escrito aquí es simplemente el teorema de adición de armónicos esféricos. O sea, están diciendo el polinomio de Legendre lo estoy escribiendo como armónicos esféricos. No lo tuvieron que suponer, o sea, pudo haber dejado esto así, el enunciado así, y ustedes deberían haber llegado a esta suposición, que esto sí se podría escribir como una superposición de armónicos esféricos, pero para no ser tan duros, entonces simplemente en el enunciado pusimos esa suposición que debería estar allá. Listo. Entonces, sigue. Todo lo que está en azul es el enunciado del problema. Listo. El diferencial, ¿se recuerda el diferencial de ángulos, lo sólido? De omega prima es seno de teta prima phi prima, y que va a significar R menor y R mayor. Entonces, el R menor significa el mínimo entre R y R', y el R mayor significa el máximo entre R y R'. Por ejemplo, ¿cómo se calcula eso? Entonces, ¿qué significa el R menor, el mínimo entre R y R'? Entonces, si R
es menor que R', el mínimo, por esta condición, entre R y R' va a ser R. O sea, donde aparezca R menor, entonces tengo que poner R. Y el mínimo entre R y R', cuando R' es mayor que R, obviamente va a ser R'. O sea que cuando yo voy a usar esta expresión, dependiendo de la condición del problema, reemplazo en algunos casos el R menor por R' y en otros casos por R. Eso es lo que significa esa notación que está escrita acá, en esta parte, ¿cierto? Aquí donde señalé. Entonces, eso no tiene... Profe, sí, disculpe. Sí, dime. Aquí en el teorema de adición de armónicos esféricos, nosotros lo habíamos escrito distinto. En lugar del conjugado aparecía el armónico esférico evaluado en teta prima y phi prima. Ah, bueno. Pero aquí lo Pues tenemos. no sé si sea equivalente o qué, porque cambió. Bueno, entonces, esta es una definición distinta. Yo no revisé, yo de memoria dije, es el teorema de adición. Listo, es una definición para calcular esto. Sí, está bien, aquí no están primados, no está primado, o sea que son iguales, digámoslo así. Listo, tenés razón. O sería que se me chispoteó aquí en la, bueno, espérate, yo chequeo aquí adelante. Yo creo que sí deberíamos primarlo. A ver, pero si lo primamos, sí. Sí, está bien. Hay que primarlo en la definición. ¿Por qué hay que primarlo? Porque es que uno va a tener dos cosas, ¿cierto? Para que entiendan dónde está la cosa. Fíjense que mi función depende de R, teta, phi, pero la distribución de carga está dependiendo de teta prima y phi prima. Claro que cuando yo integro, como esto es una integral definida, la dependencia en teta prima y phi prima desaparece, pero este coseno de gamma seguro va a depender de los ángulos, porque es un ángulo, va a depender de los ángulos teta y phi y de teta prima y phi prima. O sea que aquí hay que primar. Así estaba, ¿cierto? Primada esta. Así, pero sin el conjugado. Ah, sin el conjugado. Sin el conjugado. Así fue como lo escribimos cuando vimos el teorema. Ah, bueno, entonces este enunciado, porque yo tomé el problema con, entonces está así. Vamos a dejarlo así, porque se necesita el conjugado, así ya lo vamos a ver para qué. Dejémoslo así. Entonces no es exactamente el teorema de adición. Listo. No es, simplemente esto es parte de la definición del problema y me están diciendo, este PLM está escrito así. Listo. Entonces ahí sí no. Y además me van a dar, porque todo esto que está en azul en la definición es el ejercicio, ¿cierto? La distribución de carga, la función de la distribución de carga. Por eso yo estaba diciendo que habría que primarlo, pero el conjugado se va a necesitar. R', teta, prima, phi prima va a ser igual, Sebastián. Hola, Sí. soy Santiago, profe. Vos que a veces tenés los libros a mano, si podés Sí, chequear aquí lo tengo, ya lo estoy buscando, profe. Eso, dime, y si de pronto fue que lo copié mal, eso, chequealo que de pronto cometí un error con eso. Listo. Pues en la forma de escribirlo. Listo, gracias. Y enseguida lo chequeamos. Listo. Entonces, la distribución de carga, Rho, de R', teta, prima, phi prima. Entonces, me están dando la función. Simplemente me están diciendo, vale esto cuando R va entre 0 y R. Y vale 0 cuando R' es mayor que R. Es decir, esencialmente, ¿qué es lo que tengo? Tengo una distribución de carga esférica dado por esto, y a partir de que el R' valga mayor que R, no hay carga hacia afuera. O sea que yo en la lejanía esto lo puedo tomar como una carga puntual, ¿cierto? Si me tiro a infinito. Pero bueno, si eso fuera necesario, pero esto no va a ser el caso. Digámoslo así. Listo. Entonces, y me dicen alfa y A son constantes positivas y la pregunta es, encuentra el potencial en el interior de la distribución de carga. Eso es lo que hay, esa es la pregunta. Encontrar el potencial en el electrostático adentro de la distribución de carga. Es decir, nosotros no, ¿qué vamos a hacer? La integral
vale cero. Entonces, según esta definición, eso es lo que en definitiva vamos a hacer. Entonces, ¿cómo arranca uno este problema? Y volvemos al caso de que les había dicho, o sea, esto es un problema de los que no habíamos trabajado. Entonces, simplemente me dieron la expresión del potencial, tengo que tomar esa expresión, ese es el dato que me dieron, listo. Yo de esas, este es el potencial, voy a partir de esto para trabajar y yo tengo que pensar en dos cosas. Voy a tener, porque esta es la expresión del potencial, pero a mí me dijeron esto, me dieron esta expresión. Para el PL coseno de gamma, que va a ser igual a 4pi sobre 2L, la sumatoria, ¿cierto? Del YLM teta phi complejo conjugado YLM de teta phi. Hay que chequear, pues, si vamos a comparar con lo del el teorema de adición. Entonces, esto fue lo que me dijeron. Listo. Si eso es el teorema. Profe, en el Sí, teorema Sebastián. sí es con el conjugado. Si es con el Santiago. conjugado el teorema. O sea, Sí, que es con el conjugado. me lo tragué en la clase. Claro, Sí, porque y es con los primados. y con los primados. Sí, el conjugado es el que tiene los primados. El conjugado es el que tiene los primados. Yo me entro a pensar de que sí debería, entonces yo me tragué el conjugado. Claro, ¿por qué el conjugado? Porque está bien, los polinomios de Legendre son reales, pero acuérdese que el armónico esférico tiene a la I M phi, y entonces ahí fue en algún momento me lo tragué. O sea, que no cambié el signo no consideré el signo del M phi. Entonces tiene un primado. Tiene un conjugado y tiene un primado. Y aquí yo también me tengo a pensar que en el enunciado debe tener el primado porque este coseno de gamma va a depender de esos ángulos, de esos dos ángulos en realidad. Y una vez uno integre, pues obviamente desaparece la dependencia sobre el teta prima, phi prima. Entonces, en el enunciado debería estar así. Entonces, sí es el teorema de adición. Cometí un error en la anotación. Listo. Bien, sigamos. Enseguida miramos qué es lo que vamos a usar. Entonces, me están diciendo, calcula el potencial dentro de la distribución de carga. ¿Qué tengo que hacer? Calcular esto. ¿Dónde? Para un R menor que un R' menor que R. Eso es lo que tenemos que hacer. Listo. O sea que las integrales en la parte radial tienen que ir de 0 a R. Eso es lo que vamos a tener en la parte radial. Y las integrales en angulares pues van definidas de acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto para la integral angular. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Fíjense que mi definición del coseno de gamma que me lo dieron aquí, que está escrito en la forma de la integral, ese coseno de gamma que está definido aquí, está definido de acuerdo a esta expansión de acá. O sea, este potencial, todo me están diciendo, mire, todo esto va a estar definido en términos de esta serie, pero además el coseno de gamma está definido en esto. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Como este equivalente de este 1 sobre la raíz, lo puedo escribir en términos de esta serie con el PDL, que lo puedo escribir como una serie de armónicos esféricos, pues como el teorema de adición, pero aquí tengo esta expresión en términos de R menor, R mayor a la L y afuera un R1 sobre R menor. Es decir, voy a tener que considerar casos. Voy a tener que considerar casos cuando voy a tener que cuál es el menor entre R y R' y cuál es el mayor entre R y R'. Entonces, necesariamente voy a tener que hacer eso. Entonces volvamos a lo que estamos mirando acá. Entonces yo tengo mi integral radial y es una integral sobre R', de acuerdo a lo que tenemos. Sí, señor, es una integral, como estábamos mirando, vamos a poner esto en rojo, es una integral sobre R', listo. Entonces yo puedo partir esa integral de la siguiente manera, la puedo escribir como una integral entre 0 y R y una integral entre R y R mayúscula de R'. Y ahí voy a considerar, entonces ahora ya tengo
tengo que relacionar el R, ya puedo relacionar el R' con el R que está en el límite de integración aquí, el R con el R' y considerar los dos casos para poder escribir explícitamente lo que me dejaron aquí indicado, ¿cierto? En esta expresión. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, simplemente digo, primer caso, ¿cierto? O sea, necesito evaluar la integral radial, la descompongo así y voy a calcular el potencial dentro de la distribución de carga, el phi de R de teta, cuando R' es menor que R. Entonces, cuando R' es menor que R, lo que yo tengo que escribir es el potencial de acuerdo a la expresión que teníamos allá. Entonces, si R' es menor que R, todo empieza a cambiar, ¿cierto? Porque ¿cómo quedaría esto aquí entonces? Vamos a escribir aquí. R' menor que R. Entonces, aquí el máximo sería R, ¿sí o no? Y aquí el mínimo sería R' y aquí el máximo sería R. Entonces, fíjense que tenemos que vamos a reemplazar de acuerdo a eso. Y vamos a reemplazar el PLM por todo esto. Entonces, con el primer caso, R' menor que R', entonces reemplazo el R máximo, que sería entonces en este caso, ya no lo coloco así, sino un R. El R mínimo sería un R' y el R máximo sería un L y todo esto a la L y reemplazamos esto. Cuando ya hago eso, o sea, tengo que reemplazar eso explícitamente de acuerdo a la definición que me dieron, entonces yo escribo mi forma del potencial de acuerdo a lo que me dieron. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya hice entonces, fíjense que aquí voy rápido, digamos así. Entonces, no pierdan de vista lo siguiente. ¿Qué tenemos? Entonces, vamos a reemplazar las expresiones, como dije. O sea, vamos a reemplazar todo este exponencial que tenemos acá, pero esta raíz y por esta serie y reemplazamos esto. Pero además esto es una integral, ¿cierto? Una integral sobre las coordenadas primadas. Entonces, y el resto lo voy a sacar fuera de la integral. Entonces, ¿qué me va a quedar cuando reemplazo? O sea, haciendo ese reemplazo. Entonces, cuando reemplazo, simplemente tengo lo siguiente. Entonces, escribo el potencial, aquí vamos a escribir el potencial, 1 sobre 4 pies constante, la integral es sobre las primadas, entonces simplemente todo lo que no esté primado se viene para afuera. Entonces quedaría 1 sobre 4pi, hay que hacer pues el reemplazo con cuidado, sobre 2L más 1, 1 sobre RL más 1, acuérdese por las condiciones de máximos y mínimos, más después viene la serie de m desde menos L hasta L, cuando reemplace el coseno de PLM, coseno de gamma, el YLM de teta, de teta y phi no dependen de la integración y después viene la integral. Ojo que esta integral está multiplicando todo esto aquí, ¿cierto? Lo que pasa es que no me cabe. Entonces, y la integral la tengo, o sea, todo lo que está en términos de los primados tengo, como es una integral de volumen, una integral en R y otra integral en la parte angular. Entonces escribo, reemplazando allá de espacio, entonces escribo la parte en R, entonces me quedaría entre 0 y R, la integral de R', R' a la L más 3 menos alfa R', ojo que reemplacé ya todo lo que teníamos allá arriba. Después viene la parte angular de omega prima, YLM, y este debería estar primado. Efectivamente me tragué el primado, porque fíjense que lo que estoy diciendo aquí quedan adentro las que están primadas y por consiguiente esto va primado. Listo. Entonces, arrastré el error desde arriba. Entonces, aquí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evaluar la parte angular. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos con la parte angular? Y aquí es donde viene el truco. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? ¿Y aquí qué hace uno con esta integral? ¿Cómo la evalúa? Pues yo me tengo que ir a buscar la forma de los armónicos esféricos.
las primeras formas. Porque aquí tengo, ¿por qué? Para evaluar esto, yo necesito usar la condición de ortogonalidad de los armónicos esféricos. ¿Y qué va a pasar? Fíjense que aquí tengo seno cuadrado de teta phi, coseno de 2 phi prima. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que irme a buscar los armónicos esféricos, las formas explícitas, a ver qué hago. Entonces, fíjense lo que yo tengo, o sea, esto hay que ir a buscarlo. Por eso les dije y les he cantaleteado, hay que tener a mano los primeros polinomios de cualquiera, porque con eso es que uno va a resolver los casos. Yo tengo que el y 2, 2, bueno, está la constante, ese es igual a bueno, todas las constantes que hay, seno cuadrado, 2 a la i phi. Y el y2 con y2 de menos 2 es igual al seno cuadrado por e a la menos 2 i phi. Entonces, fíjense que si yo sumo estos dos, puedo encontrar y escribir eso como el coseno, ¿sí o no? O sea, puedo hacer la definición del coseno y escribir esto que tengo acá en términos de una combinación de estos dos. Entonces, eso es esencialmente lo que uno va a hacer. ¿Para qué? Para establecer la condición de ortogonalidad, de tal manera que esto, ¿cierto? Lo va a escribir como la suma de estos dos, y lo que le va a quedar al otro lado, aquí no la escribí completa, ¿qué tiene? Entonces tiene que colocar, como aquí esto lo escribió en términos de la suma de los otros dos, vas a tener el YLM por Y2, 2 más, ¿cierto? El YLM 2 menos 2, es decir, vas a tener en la condición de ortogonalidad, vas a tener dos deltas, la suma de dos deltas, de condición de dos deltas, que no lo estoy escribiendo explícitamente, y la construís así. Entonces, ¿qué pasa? Tenés uno, bueno, y de acuerdo a los valores de los coeficientes, un delta que sería el delta de L2, porque ese vale 2, el M también vale 2 en un caso, y en el otro tenías el L, que es el de abajo, que vale 2, porque ese no cambia, y en el otro el M, que vale menos 2, para construir eso. Y ese es el gran truco para resolver este problema. O sea, el problema en sí no es difícil, pero es darse cuenta que cuando yo llego a evaluar esto, yo voy a necesitar usar esto para, en la condición de ortogonalidad, reemplazar todo eso en la integral radial, angular, por los YL de 2, 2, 2 menos 2. Es decir, estoy eligiendo, tengo el caso para L igual a 2. Y el caso para, y esto significa, y tengo 2, ¿cierto? LM menos 2 y el M igual a 2. Entonces, ¿qué queda? Esta es la integral, esta es la parte de la integral angular, y ahora toca evaluar la integral radial. Entonces, la integral radial viene así. O sea, es todo este término que teníamos acá, es R' a la L más 3 E a la menos alfa R'. Fíjese que este R' tiene un L, pero ahora el L ya sabemos por la condición angular que eso va a valer 2. Entonces yo lo que hago simplemente es cambiar ese L por 2 y me queda esta integral. Que esta integral se puede evaluar por partes fácilmente. Entonces uno evaluando por partes, cosa que no hice como siempre, queda así, ¿cierto? Entonces la integral evaluada por partes tiene esta forma. Y hay que hacer la evaluación entre 0 y R. Pero eso simplemente es escribir la evaluación de eso. Listo. Que en conclusión, entonces, ¿a qué llegamos? Que nosotros resolvimos de todo este carretazo que veníamos acá, para cuando esto es menor que, dijimos, listo, todo esto está afuera y teníamos que resolver, aquí tendríamos esto y teníamos que resolver esta serie metida acá con estas integrales, y resolvimos eso. Entonces, al final hay que volver a meter todo eso. Entonces, como resolvimos eso, resolvimos la integral, escribimos la forma, ya me fui muy adelante, integrando partes, aquí. Entonces, escribimos de manera explícita la forma del potencial, ¿cierto? Todo lo que quedó cuando resolvemos eso. Entonces lo escribimos así. Listo. Esta es la integral
en esto y lo que me dio en la parte angular. O sea, acuerden que todo esto es igual a esto y estas son las constantes que dio ahí. Simplemente reconstruyo eso. Eso para el primer caso. Para el segundo caso es el mismo procedimiento, es repetir lo mismo. Es decir, cuando R' es mayor que R, ojo, pero cuando R' es mayor que R, entonces las cosas van a cambiar, las condiciones, acuérdense nada arriba, el mínimo entre R' y R, cuando R' es mayor que R, entonces el mínimo va a ser R y el máximo va a ser R'. Entonces, la condición que tengo arriba, escrita en la expansión esa que tenemos arriba, cambia. Entonces, cuando hago el reemplazo, lo hago juicioso, me va a quedar esa expansión escrita de arriba, me queda escrita así. Entonces, es simplemente el potencial, los dos, porque es para el segundo caso, de R teta y phi, A sobre pi epsilon 0, la sumatoria sobre, aquí debería ser, la otra era sobre, lo hicimos sobre M. Sobre M, ¿cierto? A ver, sobre L. La primera es sobre L, la segunda sobre L. Listo. Sí, ya. Aquí está sobre, entonces aquí sobre L. Entonces aquí es L, ¿cierto? Hay una sumatoria sobre M, claro, son los YL. Listo. Aquí esta es la sumatoria sobre L. Listo. Entonces, simplemente escribo la expresión que tengo ahí y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? La parte angular no cambia. No va a cambiar, es exactamente la misma, porque toda esa parte queda igual a lo que teníamos en el anterior caso. ¿Qué es lo que va a cambiar? Me va a cambiar la parte radial, porque es lo que me está metiendo la condición de que R sea menor o que R' sea menor o mayor que R. Entonces, como la parte angular es igual a la anterior, volvemos al mismo caso. Entonces, simplemente uno dice, la integral de la parte angular es tanto, y eso, que es la anterior, y me lleva a que eso es para L igual a 2, ¿cierto? Me condiciona el L igual a 2. ¿Y qué tengo que hacer? Evaluar ahora la nueva expresión de la integral en la parte radial con L igual a 2. Y bueno, hago el reemplazo y la parto, ¿cierto? Obviamente queda una integral, es la que teníamos escrito arriba, entre 0 y R, de R' entre R, pero esta primera integral se hace 0 y solo sobrevive esto. Hay que mirar a, y lo que me queda para integrar es relativamente simple, me quedaría esta expresión. Entonces me queda la integral desde R hasta R mayúscula de menos alfa a la R, que esto es muy fácil de evaluar. Entonces, ya he evaluado esto es lo que tenemos en la parte radial, la parte angular ya la teníamos. Bueno, y aquí escribimos todo, podemos reemplazar. Acuérdese que lo que tenemos en este otro lado serían los cosenos. Tendríamos seno cuadrado, este no va al cuadrado. Entonces, 2 phi. Entonces teníamos las constantes y teníamos seno cuadrado coseno de 2 teta phi, que en realidad eso es lo que terminamos teniendo. Lo que pasa es que uno escribe ese seno, nosotros hicimos el reemplazo y acuérdense que nosotros escribimos este coseno y esto en términos de estas dos cosas. O sea que yo cuando evalúo aquí lo expresé en estos términos, pero me puedo devolver. O sea, me puedo escribirlos de manera condensada y simplemente lo puedo escribir así, o si no, lo puede dejar como los Y, tiene que escribir la suma del Y2, ¿cierto? Más el Y2 menos M menos 2, así, y quedaría la solución. Obviamente se reemplazaron ya aquí las constantes y todas esas cosas. Fíjese que esa es la idea para resolver este problema. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Esencialmente, teníamos toda la información de base. Lo nuevo es usar esta expresión para la parte de los armónicos esféricos para usar la condición de ortogonalidad. Eso es lo que le ayudaría a uno a resolver el problema y no hay nada más. Entonces, resumo. Los problemas físicos pueden incluir cosas como esta, ¿cierto? O sea, esto es una solución de un problema de un potencial esférico. Es decir, resolver problemas en esféricas, en coordenadas esféricas. Entonces, aquí caímos de una a los armónicos esféricos,
pero yo puedo plantear el problema para que se quede solamente en los asociados de Legendre, por ejemplo, y no necesite los armónicos esféricos, pues que lo pueda hacer por separado, o sea, que escriba el PLM, ¿cierto? El asociado de Legendre y lea la MFI. Puede ser que lo escriba directamente con los armónicos esféricos. Entonces, como les dije, dentro de los problemas físicos cabe cualquier cosa, digamos, que pueda incluir estas cosas. Y como no hicimos explícitamente en la clase, aunque en el taller yo veo que sí hicieron algún tipo de cosas, y eso significa esa palabra del problema físico. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguien tiene alguna inquietud sobre ese tema? Profe, yo tengo una inquietud en este último ejemplo que hicimos. ¿Cómo fue que planteamos las integrales? ¿Cuál es Pues esta de acá? entendí lo de las condiciones del R menor que el R', eso me quedó claro, pero no me quedó claro cómo fue que pasamos de una integral de volumen a solo integrar en R'. No, está bien. No fue que pasamos de una integral de volumen. Está bien, creo que lo esquematicé porque para escribirlo cortico, listo, lo hago despacio. Entonces, aquí lo podemos escribir despacio acá. Espérenme, yo borro esta parte acá. Listo, está bien. Que a veces... Bien, bueno, entonces, esto es lo que nosotros tenemos que resolver. Lo voy a explicar despacio. ¿Cierto? En definitiva, esta es la integral que hay que resolver para encontrar el potencial. Listo. Yo sé que esto está en coordenadas esféricas, es decir, mi integral de volumen, o sea, el diferencial de volumen, yo lo puedo escribir en esta parte. Esto sería el R' cuadrado de R' y de omega primo. Es decir, tengo la parte en R y la parte en de omega prima. Acuérdense que aquí hay un R' que va a entrar a jugar con los que vienen acá, de esta raíz. Entonces, yo digo, listo, tengo esta expresión, esta es lo que tengo, y entonces esta integral yo la puedo escribir de manera general, yo puedo escribirla como una integral en R', digámoslo así, por una integral en omega, ¿cierto? De omega prima, ¿cierto? Listo. O sea, esto se puede escribir de manera general como esto, una integral en R' por una integral angular. Eso es claro que lo puedo hacer. Ahora, hay cosas metidas dentro de las otras. ¿Por qué? Porque aquí esto depende de R, pero este coseno de gamma va a depender de la parte angular. Entonces no puedo ir separando cosas como tan simples como eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo digo, voy a tener esto así, ¿cierto? Una en R, una en omega, y voy a tener de R' y de omega prima. Esto ya se ha evaluado, ¿cierto? Entonces, ojo que voy a poder tener, no es que las estoy separando de una vez, sino que voy a tener una metida dentro de la otra. De hecho, por lo que acabo de decir, o sea, no puedo ir separando esto porque aquí todos estos tienen R, pero tiene la dependencia en teta, teta prima y phi prima y teta y phi. O sea que no es tan simple como parece. O sea, lo escribí muy rápido, pero hay que pensarlo así. Entonces, listo. Pero puedo mirar qué va a pasar con las condiciones de los límites de integración de las integrales en R y las integrales en omega. Entonces, la integral en R debe ir desde 0 hasta R. ¿Por qué? Pues primero porque me pidieron calcular el potencial dentro de la distribución de carga. Fuera de R ya estoy fuera de la distribución de carga y de hecho me están diciendo que el ρ vale 0 fuera de eso, o sea que todo esto si hace 0 no es necesario calcularlo. De hecho ya lo estamos por la definición que me dieron aquí, ¿cierto?
Entonces, no la voy a calcular allá. Entonces, entonces la integral en la coordenada R' es una integral entre 0 y R. Obvio, no estoy diciendo que, ojo, que la separé de entrada o sea, que está completamente desligada de la integral en de omega prima. O sea, como dije, van a estar, pero yo voy a partir esto en casos. ¿Por qué? Esta la voy a dejar como un todo, pero esta se va a poder partir como una integral desde 0 hasta R por las condiciones que me dieron aquí. Por esta expresión que me están dando aquí, ¿cierto? R más, esta serie R menos, R más a la L. Entonces, para poder aplicar esta definición y no quedarme con esta 1 sobre esa raíz, me están diciendo, escriba esa raíz y todo esto en términos de esto y el PDL escríbalo así. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O qué fue lo que hice? Planteé ahí. Entonces, yo dije, listo, voy a poder escribir la integral en la parte radial desde 0 hasta R de R, pero no significa que la voy a poder desligar completamente, o sea, que estén separadas y que calculo por un lado la otra y por la de la parte angular. O sea, aquí queda la de omega prima. Listo. Pero como esta la separé, o sea, que tenía estas dos mezcladas, ¿aquí qué queda? Entonces tengo que escribir, este sería un caso, digámoslo así, este es un caso, y tengo que escribir el otro caso. Es decir, cuando esto va desde R hasta R. Ah, listo, profe, ya me queda claro. Entonces, la solución del potencial final sería la La suma suma de los dos de los dos potenciales, casos. sí, lo hice, pero Sebastián, te agradezco mucho porque yo soy muy despelotado, o sea, uno por andar rápido, no hice este pasito, exactamente, es la suma de las dos cosas. Exactamente. Entonces, Listo. listo. Entonces, por eso yo llamé una phi 1, ¿cierto? Más phi 2. Porque en realidad tengo el caso, partir las dos. Y fíjense que esto no es que o sea, primero evalúo esto y esto tiene que ir a jugar parte de esto y esto. O sea, no es que estoy separando explícitamente diciendo ya las puedo resolver una parte y la otra no. Resuelvo la parte angular, la meto a la parte radial y luego resuelvo. Eso fue lo que esencialmente hice aquí. O sea, que lo hice eh, muy rápido, pero esencialmente es eso. Fíjese que aquí, entonces uno tiene, aquí sí la logro separar. ¿Cuándo? Cuando escribo estas cosas, ¿cierto? Cuando escribo esta expresión, entonces aquí me queda la integral en R y aquí tengo todo este término. Entonces resuelvo esto y con lo que tengo acá, el término que aparece acá, pues entra a jugar dentro de esa integral en R. Si está todo constante va para afuera, todo lo que no dependa de R. Entonces por eso me dediqué a resolver esto. Pero aquí estábamos entre 0 y R. Listo, que fue lo que hicimos. Y después hay que hacer para R' mayor que R, o sea, la siguiente parte, y en la solución es la suma de las dos. Tenés toda la razón. O sea, aquí lo dejé incompleto. Pero esa es la idea, digamos, general. O sea, al final el potencial que me pidieron sería phi, en realidad esto lo escribí mal acá. Esto no es el phi completo, lo que escribí mal fue esto aquí. Entonces pues lo puse en minúscula y es el phi completo, el phi que nos pidieron encontrar es el phi 1 más el phi 2. Esto aquí lo escribí en minúsculas y eran mayúsculas. Listo. Esa es la solución de ese problema. Bien, entonces como les dije, hay muchas, como puede haber muchas variantes de problemas en esféricas, pero nosotros para poder solucionar fácil la parte radial en esféricas, acuérdense, para que nos queden eh, para que nos queden estas expresiones en términos de R a la L y todas esas cosas. Entonces, la solución en esféricas para que la parte radial sea sencilla tiene que ser la ecuación de Laplace. Porque si me meto con la ecuación de Helmholtz, lo que viene son las funciones esféricas de Bessel. ¿Se acuerdan de lo que dijimos eso? En la parte esférica. Cosa
que no va. Yo no lo puse en la lista de los temas que queda en el final. Entonces, los problemas físicos que pueden aparecer para la parte, digamos, de armónicos esféricos o de polinomios asociados de Legendre son problemas que van a resolver la ecuación de Laplace. Y con la ecuación de Laplace la cosa es muy simple. O es un potencial o es una distribución de calor como las que ya hemos hecho previamente. O sea que no hay nada más. Simplemente uno cambia las funciones y las hace más simples o un poquito más complejas, pero no hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es más o menos lo que ustedes ya han hecho de aquí para atrás? Entonces, ¿qué queda? Que ahí van a aparecer o los polinomios asociados o van a aparecer los armónicos esféricos, y para uno poder evaluar constantes y cosas va a necesitar usar condiciones de ortogonalidad de los unos o de los otros, pero ustedes eso ya como dije, ya lo manejan. Eso es lo que yo tenía, digamos, para decir en este momento. Sobre los otros problemas, ¿en qué queda? O sea, es repasar las definiciones de los otros casos, porque están hechos más o menos en la clase, y John David les hizo algunos ejemplos también, pues les trabajó eso. Entonces, eso es lo que pues, yo no me voy a poner a repetir. Si tienen alguna duda en este momento sobre alguno de los casos que tratamos en la clase de momento angular, oscilador armónico cuántico o el átomo de hidrógeno, pues me lo preguntan, pero lo que queda es volver a repetir eso, que pues no tiene sentido. O sea, es más o menos el esquema que tengo para el parcial. Escucho pues inquietudes y preguntas al respecto. ¿No hay preguntas? Profe, yo tengo una. Sí, dime, Mario. Yo tengo una respecto a, pues como más que nada curiosidad. Sí. Para resolver el oscilador armónico cuántico y el átomo de hidrógeno se utilizan la misma expresión de la ecuación de Schrödinger. Correcto. Y uno propone la solución de cada uno usando los polinomios. Sí. Luego, uno puede resolver, supongo, pues digamos, el oscilador armónico cuántico con el polinomio los polinomios de Laguerre y viceversa, el átomo de hidrógeno con los polinomios de Hermite. Buena pregunta. No. Y ya te voy a explicar qué es lo que pasa. No. En realidad, para que entendas qué es lo que pasa. Sí, Pero sabiendo que ambos son valores esperados de la energía y pues debe haber una relación entre ellos, entre los polinomios de Hermite y los de Laguerre, no se podría resolver. ya te voy a decir qué es lo que termina pasando, porque no, o sea, es que eso es una anotación. Te voy a explicar, y yo creo que a muchos todavía esto les suena raro. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene de manera particular? O sea, la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, está escrita así, ¿cierto? Phi sub n igual, si este es el hamiltoniano, para el operador hamiltoniano, ¿cierto? Independiente del tiempo, esto es el valor de la energía del phi sub n. Esto es una ecuación general para cualquier sistema físico, cualquier sistema físico. ¿Qué es entonces lo que es un gran resultado desde el punto de vista conceptual y teórico? ¿Por qué? Porque resumió, no importa el sistema físico que usted se imagine, por raro que sea, usted lo que tiene que encontrar es el hamiltoniano para ese sistema, se lo aplica, estas van a ser las autofunciones para ese sistema. Ahí es donde, fíjese la palabra, es las autofunciones para ese sistema físico, y va a tener la energía para ese sistema. Entonces, ¿dónde reside el kit de este asunto? O sea, esto es un asunto conceptual general. ¿Dónde empieza lo particular? ¿Qué es lo que no, y por lo que estás llegando a la deducción que estás diciendo? Lo particular empieza en lo siguiente, que yo tengo que escribir la forma explícita de H, es decir, tengo que escribir el hamiltoniano para el sistema físico que voy a tratar.
Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y sucede que el hamiltoniano para el sistema físico va a cambiar. Todos los hamiltonianos tienen la siguiente forma. El operador hamiltoniano es el operador de energía cinética, que es el momento, el operador momento al cuadrado sobre 2m, ese sí no tiene problemas, el operador de energía cinética, más el operador de energía potencial. O sea, todos los operadores hamiltonianos. Entonces, sí, la energía cinética no es otra cosa que el operador momentum sobre 2m. Aquí no hay nada que hacer, pero aquí viene el otro problema. Este es el que está cambiando, porque el operador energía potencial no es el mismo en los dos sistemas físicos. En el caso de el oscilador armónico está dependiendo de la posición, y en el caso del átomo de hidrógeno es inverso a la posición. Entonces, este operador no es el mismo, no tiene la misma forma en las dos cosas. Por consiguiente, aunque en la parte inicial el hamiltoniano se parece, o sea, en la parte cinética, de la energía cinética se parecen, son iguales, en la parte potencial no son los mismos. Por consiguiente, cuando yo encuentre, o sea, cuando yo escriba, esta es una notación, entonces cuando yo escriba la ecuación diferencial para que me va a permitir encontrar, que es la ecuación de Sturtevant, la ecuación de valores propios. Entonces yo tengo que escribir aquí explícitamente toda la ecuación diferencial, el operador diferencial de segundo orden que lo vimos al principio del curso. Cuando yo lo escriba y yo llegue aquí, tengo que encontrar estas ecuaciones, estas autofunciones que las llamo phi sub n, pero para esta forma específica del operador que tengo aquí. ¿Que la primera parte se parece? Sí, sin lugar a dudas. O sea, la parte de la energía cinética se parece, pero la parte de los potenciales no es igual. Por consiguiente, las funciones que van a ser autofunciones para este operador que es completo, incluido la parte del potencial, van a ser autofunciones para un caso del potencial y no lo van a hacer para otra forma del potencial. Entonces, tu pregunta concreta, en el caso del oscilador armónico que depende de la posición, es proporcional a la posición. Entonces, nosotros encontramos que las autofunciones son las funciones de Weber-Hermite, pues para no decir proporcional a los polinomios de Hermite, ¿cierto? Listo, estos serían. ¿Y por qué son autofunciones si aquí aparece el potencial proporcional a la posición? Pero si yo a esto limito, o sea, tengo el operador escrito con el potencial proporcional a la posición, le meto las funciones de Laguerre, o sea, con las asociados y todo el término ese que teníamos ahí del, bueno, pongámoslo MM aquí, y se lo pongo. Esta no es una autofunción para este operador cuando la energía potencial. Si yo la escribo, no me va a dar la ecuación de Schrödinger directamente. O sea, esto es una notación. Entonces, ¿qué está diciendo? Usted tiene que buscar las que sean autofunciones para la forma explícita de este operador. Entonces, el operador, en el caso del oscilador armónico, es proporcional a X, al operador X. Y en el caso del átomo de hidrógeno es inversamente proporcional a X. Entonces, por eso no coinciden. O sea, los polinomios de Hermite no son autofunciones del hamiltoniano del átomo de hidrógeno y viceversa. Los polinomios de la función de Legendre, de Laguerre, la función de Laguerre no es autofunción del hamiltoniano de un oscilador armónico. O sea, cuando yo lo aplico, no voy a obtener una ecuación de Sturtevant. O sea, yo hago esa aplicación y aquí no me va a dar la energía por la función. No sé si de pronto ya te queda un poco más claro. Sí, profe. Vale, gracias. Listo. Profe, aprovecho. ¿Cómo es? Dime. ¿Cómo es esto de que el potencial crece a medida que aumenta como la distancia a la fuente, por así decirlo? Cuando aumenta la distancia a la fuente, ¿cuándo? ¿En qué caso? Pues es que no sé cómo plantear la pregunta. Usted acaba de decir que hay dos operadores potenciales, uno que es proporcional a la posición. Sí, y el Y otro otro que es inversamente potencial. proporcional. Ojo que
pues acuérdate que es un oscilador, o sea, ¿a qué es igual la energía potencial en un resorte? Ya entiendo. Entonces sí es proporcional a la distancia, sí, ya entiendo. Sí, la energía Sí, sí. potencial en un resorte es esta, eso es un oscilador. O sea, es algo, es un resorte o un péndulo, pero la analogía es con el resorte para que uno la coja más rápido, ¿cierto? Entonces, en un resorte la energía potencial es un medio de kx2. Y en el, y en el caso Por ejemplo, el de las gravitacional, cargas, ¿cierto? eso, Es el la de los carros. carga. Bueno, aquí está todas las constantes y quedaría 1 sobre X y pensando y el campo sería, ojo que esto es la energía potencial, no el campo, y el campo sería 1 sobre X2. Entonces, fíjese que la forma del potencial en ambos casos es distinto. Entonces, y eso, y ya que tocaron el tema, esto no es parte del parcial, pero todo lo que uno va a hacer en cuántica, yo estaba escribiendo y había cancelado aquí la presentación. Yo lo que hice fue esto para los que yo vuelvo a poner aquí la presentación, porque yo escribí y ya había cortado, para que entiendan de qué les estaba diciendo, no me pierdo. Lo que yo estaba diciendo con la pregunta de Sebastián y de Mario es esto. El, eh, el potencial, la energía potencial de un resorte es esto, un medio de kx2, eso lo sabemos. Entonces, cuando yo voy a escribir la energía potencial para un oscilador armónico, que es el caso de un resorte, pero cuánticamente, o sea, ya esto hay que cambiarlo por un operador, entonces la voy a hacer en analogía a esta, ¿cierto? Y la energía potencial para el caso gravitacional, que es el mismo de una carga eléctrica que se comportan de la misma manera, bueno, las constantes 1 sobre la distancia. Eso, entonces, fíjense que son dos formas de energía potenciales distintas. Por consiguiente, cuando yo me voy a la mecánica cuántica y encuentro los operadores de energía potencial para el caso de osciladores o para el caso del átomo de hidrógeno, los operadores de energía potencial no son los mismos. Entonces, el hamiltoniano no es el mismo, aunque la primera parte del hamiltoniano sea el mismo. Entonces, las funciones, las autofunciones, si este operador, que es el operador diferencial de segundo orden, lo cambié, esta no puede ser la misma autofunción para otro que cambie. O sea, esto lo llamo el hamiltoniano del oscilador, el O. Llamamos el hamiltoniano O. Tengo unas autofunciones determinadas. Y el hamiltoniano H, del átomo de hidrógeno, para no poner H. El hamiltoniano, pues dos H's. El hamiltoniano, que es el del átomo, no es el mismo. Entonces, por consiguiente, las autofunciones no son las mismas. Por eso yo no puedo intercambiar, aunque esto es una notación general. Entonces, ese es el gran poder, digamos, que tuvo Schrödinger cuando escribió esto. Ellos condensaron todo y que yo se los dije en su momento en la clase. En la ecuación de onda y en la función DAS está en toda la información del sistema. Hay que saber preguntar, ¿cómo hago? Lo que tengo que hacer es encontrar para cada caso específico la forma del hamiltoniano y la forma de las autofunciones. Una vez tenga eso, tengo los autovalores de la energía, que es lo que yo puedo medir. Entonces, y ustedes de aquí en adelante, ustedes en el curso de estado sólido, que aunque a ustedes no les toque, pero si usted ya no es obligatorio, pero si usted va a trabajar en materia condensada o alguna cosa, seguro le van a poner a ver el curso de estado sólido, entonces ustedes van a tener que resolver la ecuación de Schrödinger para un cristal, por ejemplo, o para un sólido. ¿Sí? Profe, una pregunta. Pero, ¿qué pasa si para este tipo de sistemas la energía no está cuantizada, sino que es continua? Entonces, hablaríamos de infinitos autovalores. No, entonces ya entrarías a la solución del problema clásico. Entonces, ahí hay que tratar, o sea, esto es un caso, la ecuación de Schrödinger es válida en el caso cuántico, es decir, cuando la energía está discretizada. Ustedes me hicieron esta pregunta con el átomo de hidrógeno en la clase en algún momento, entonces, ¿qué pasa con el átomo de hidrógeno? Yo tengo estos niveles, ¿hasta dónde puedo subir los niveles? A medida que yo me vaya aumentando el número de niveles, hay una cosa que se llama la aproximación cuasi clásica. Es un caso cuasi clásico. Es decir, cuando yo estoy en niveles muy altos, ya
estos cosas van a estar tan pegados, de acuerdo a esos valores que encontramos, van a estar tan cercanos que uno ya prácticamente no va a definir la diferencia de niveles y esto se va a convertir en un continuo. Y ahí yo no puedo usar, a partir que es el límite semiclásico, así se llama, yo no puedo usar el tratamiento cuántico porque no va a valer. O sea, no puedo usar esto que vos acabaste de preguntar, Sebastián, de que la energía esté discretizada. Ya de ahí tengo que entrar a resolverlo con aproximaciones que se llaman aproximaciones semiclásicas. Entonces, por ejemplo, curso que también desapareció de la carrera, pues además yo creo que era uno de los principales porque era el coco de la carrera, el curso de atómica, pues para los que estaban terminando. En eso, por ejemplo, se ve parte cuántica y se ven las aproximaciones semiclásicas para resolver las cosas ahí. Entonces, ese curso, por ejemplo, ya no es un curso obligatorio, ya los que están en los pensos viejos, que creo que no hay ninguno, no lo tienen que ver. Entonces, ahí es donde se discuten ese tipo de cosas y ese es uno de los cursos finales de la carrera. Entonces, ¿cómo pasar de ese tratamiento, cierto?, en el cual la energía es discreta a un tratamiento donde la energía es continua. Entonces hay que hacer aproximaciones semiclásicas, eso se llama así, Sebastián. Bueno, listo. No, si no tienen más preguntas, o sea, como les dije, este examen tiene más tema, conceptualmente hay más conceptos y cosas de esas, pero es un examen relativamente simple, digamos así. O sea, desde el punto de vista operativo del álgebra, ustedes ya han resuelto muchos problemas de este tipo, se han dado cuenta que lo que hay son detalles, esencialmente. Pero ya los métodos ustedes lo manejan. Y los ejemplos físicos en particulares, pues están hechos en clase, simplemente hay que repetir los calculitos y tratarlos de entender bien. Y como dije, pues además de la clase, yo creo que John David también les hizo cosas sobre el átomo de hidrógeno y el oscilador, o sea que yo creo que más o menos están preparados para el parcial, pues, o sea, no creo que es que falte mucha cosa. Entonces yo no tengo mucho más que decirles si no tienen más preguntas al respecto y nos veríamos entonces el lunes. Bueno, entonces, que tengan buena tarde y nos vemos el lunes a las 12 para